Íbamos a alargar este programa con la editorial, como todos los lunes, hablando sobre el rumbo del país, el rumbo de la Argentina. Estamos en Seamos Francos y vamos a seguir tratando los temas que influyen en la vida cotidiana de las personas, temas sobre la política internacional, nacional y local. El viernes pasaron cosas, hoy lunes fue una mañana muy movida, sobre todo, lógicamente, en Tucumán, en Buenos Aires, y el rumbo del país sigue estando, por lo menos para el común, creo yo, de la sociedad, medio difuso. Hablamos el lunes pasado de la falta de representatividad que quizá tenían algunos dirigentes de la política nacional, y ese es el rumbo del país. Cuando hay un dirigente que tiene una masa que lo sigue y que cree en su proyecto político. Hablábamos del PRO, creemos que hoy no hay ningún dirigente que tenga la punta de flecha, me dirán Mauricio Macri, que es el presidente del partido, sí, pero sus mejores alfiles, si se quiere, se abrieron del espacio. Hablamos del peronismo, ¿quién es? Cristina Fernández de Kirchner, cada vez pierde más adeptos dentro del espacio. Kicillof, que tiene una guerra interna dentro de provincia de Buenos Aires. Santoro, que es reconocido ex radical, que hoy representa al peronismo en Ciudad Autónoma. Massa, que en las elecciones se vio que no tenía bien marcado su estirpe peronista, por lo que no tuvo los votos necesarios. O Javier Milei, que no sé si ponerlo como el líder de la Libertad Avanza o si el presidente de la Nación, y Karina Milei es la líder del espacio, un espacio que tuvo un concepto muy claro en campaña, tuvo una propuesta muy clara a la hora de las elecciones y creo yo que a lo largo de este año y un par de meses, año y medio, en algunas acciones o actividades pudo sostener este concepto que tenía marcado y en otras no tanto. Y creo que lo del viernes fue una de esas no tanto que el votante esperaba que respete, que es el tema de la devaluación. No se ha utilizado esa palabra desde el oficialismo, pero es algo claro. El tema del Fondo Monetario, siempre Milei fue un crítico hacia los estados que van hacia el Fondo Monetario. Hoy Argentina vuelve al Fondo Monetario y con las mismas caras de antes, con un Sturzenegger, con un Caputo. Hoy no sé, por lo menos yo, Franco Gianotti, que te hablo y te veo a los ojos, quién o cuál es el rumbo de nuestro país, hacia dónde va, cuál es la propuesta para las elecciones que hay este año, elecciones de medio término se llaman, para el Congreso Nacional, y lógicamente para el 27, donde un Javier Milei lógicamente va a querer sostener esta propuesta, hacer más énfasis en lo que fue su campaña anterior, y una oposición que va a tener que trabajar para conseguir algún nombre propio, y vuelvo con la misma palabra, perdone que sea reiterativo, con la palabra propuesta, que tiente al electorado a elegir otro camino para lo que es la Argentina. Redondeando lo que es esta editorial, lo que es esta idea, lo que son estos conceptos, vamos a empezar con invitados que tenemos en nuestro programa, y uno de los invitados que tenemos hoy, y me voy a aquella cámara, es Manuel Guisone, que es representante de la Libertad Avanza acá en Tucumán. Manuel, ¿cómo estás, Franco? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Entiendo que mucho no vas a compartir lo que es mi editorial porque vos el rumbo lo tenés bien visto, pero ¿entendés que puede haber sido un golpe lo que pasó el viernes? Esto del acuerdo con el fondo, de este dólar entre brechas que le pusieron. No me parece que sea un golpe, al contrario. Yo creo que uno más de los éxitos que está teniendo el gobierno a nivel económico, que, bueno, el rumbo que tiene el presidente y el equipo del presidente es claro, me parece que es una economía abierta, muy apalancada en lo que tiene que ver con el sector privado, que el sector privado crezca, que el sector privado no tenga la menor cantidad de trabas posible. Hoy tuvo una palabra muy fuerte para con el campo, liquiden, porque en junio se actualizan las retenciones, que también es un, creo yo, pedido de ayuda, porque si bien Javier Milei es el presidente y tiene su equipo, el país entero tiene que ayudar para que esto funcione. Y dentro de esa ayuda, el campo tiene que liquidar las cosechas
para que entren divisas. Sí, a ver, esas son decisiones empresariales que va a tomar cada uno, porque además el campo no existe como tal. Claro, obvio. Son miles de productores que toman decisiones en base a sus necesidades, de sus intenciones personales. Y bueno, yo creo que claramente el gobierno necesita mantener el superávit fiscal, porque es parte de la base del programa económico. Entonces, si de alguna manera hizo una baja de retención en su momento, calculan que para mantener el superávit fiscal, bueno, esa baja de retenciones tiene que durar hasta junio, es lo que uno ve por lo menos desde su lugar, ¿no? Ustedes en La Libertad Avanza Tucumán están laburando mucho lo que es la calle, el territorio, están saliendo a los distintos municipios y demás. ¿Qué le dice el ciudadano común? Sigue con el mismo discurso el ciudadano común que tenía, ni bien Javier Milei fue presidente, que era esto de la esperanza, de creer que era el camino. Hoy sigue esperanzado como en aquella época, ve algo, algún ruido tiene. Mirá, a nosotros por ahí, no sé si la palabra nos sorprende, pero la verdad que nos gusta que en todos estos puestos que nosotros estamos juntando firmas. Sí. Para lograr una reforma electoral. La reforma electoral que fue promesa del gobernador en campaña. Exactamente, fue promesa del gobernador en campaña y nosotros creemos que es imprescindible que esa reforma electoral se haga antes de las elecciones nacionales de diputados. De este año. Es imprescindible que se hagan ahora, porque para que la gente vea que se cumplen las promesas, digamos. Claro. Y si no, queda para el año que viene, y si antes de las elecciones no se generó esa reforma, es muy difícil que se haga hasta 2027, y yo creo que es algo que todos los tucumanos están reclamando, ¿no? Porque justamente me sorprende la cantidad de gente que se acerca. Generalmente cuando uno sale a pedir firmas, la gente es reticente. Es más reacia, sí. reticente, vos te acercás y decís, si podés firmar para tal proyecto de ley, y miran para otro lado, se escapan. Y ahora al contrario, si ustedes salen con las cámaras, van a ver tanto en la Plaza Urquiza como en la peatonal, en Yerbabuena, en Bandera de Rosalía, en todos lados. En Bellavista también. En Bellavista. La gente está haciendo cola para firmar. Es algo medio increíble. Entonces, eso es una muestra que... ¿Y la gente sabe la base del proyecto? ¿Se le explican ustedes ahí cuando van a firmar? Nosotros se lo explicamos, y es básicamente un proyecto bastante interesante, pero básicamente se concentra en dos cosas. En limitar la cantidad de acoples a 2, que es la Constitución provincial, claro. Permite que haya acople. Sería un acople oficial y un acople, claro, exactamente. ¿Por qué? Porque es lo mínimo que puede permitir la Constitución. Obviamente nosotros creemos que eso hay que cambiarlo. No están dadas las condiciones ahora, pero en algún momento vamos a promover una reforma constitucional para sacar definitivamente los acoples. Eso por un lado, y después la boleta única de papel. La boleta única de papel, que es un sistema que ya se va a empezar a implementar a nivel en las elecciones nacionales. Sí, entonces, la verdad que es una ridiculez que sigamos con este sistema que la gente le molesta. ¿A quién no le genera choque, digamos, cuando entras al aula, al cuarto oscuro, y ves 76 acoples? Siempre me acuerdo, y cuento la anécdota cuando se habla de estos temas, ¿viste? Sobre todo en las reuniones familiares, en los asados de amigos. En el año 2015, si no me equivoco, en las elecciones de acá de Yerbabuena, las elecciones, era gobernador, intendente, pero 2015 de acá de Tucumán, en Yerbabuena, había creo que 96 acoples a concejales. Y era 1 cada 5, 1 cada 7 habitantes mayores de edad de Yerbabuena era candidato. Sí. Porque recordemos también que la lista de concejales tiene, entre titular y suplente, 22 personas. Sí, además el costo que tiene el sistema actual es algo que no estamos en condiciones de soportar los tucumanos. O sea, ¿hay un análisis de cuánto bajaría el costo, por lo menos con la boleta única? No, bajaría una barbaridad. Más o menos para que sepas, no tenemos datos provinciales, porque la información, lamentablemente la información provincial es muy opaca, pero sí nos llevamos de los datos nacionales de la última elección del 2023. Prácticamente cada boleta costaba 3 pesos. Bien. Actualizado a inflación, lo calculamos en 20 pesos, 76 acoples. Vos necesitas mínimamente 3 padrones completos, o sea, 4 millones, termina saliendo más de 10.000 millones de pesos la elección. Una locura. Entonces, cuando uno le dice eso a los tucumanos, queremos bajar el gasto, que es curro de la política, digamos, es un sistema vergonzoso, todo el mundo quiere poner la firma.
y bajar la cantidad de acople, es decir, no puede ser que todo el mundo se quiera salvar con esto, entonces bajar la cantidad de acople, la cantidad de políticos, yo creo que, no creo, yo sé, me doy cuenta que tiene muchísimo apoyo de la población. ¿Hacia dónde va la Libertad Avanza Tucumán? No, nosotros estamos trabajando y específicamente lo que a mí me compete es en el armado de proyectos, de equipos técnicos. Yo estoy de coordinador de los equipos técnicos de la Libertad Avanza. De las mesas técnicas. Las mesas técnicas, exactamente, porque lo que queremos hacer es una reforma integral del Estado en Tucumán. Bien. Algo así como lo que se hizo a nivel nacional, con una ley bases tucumana, en la que hagamos tanto una reforma de cómo se relaciona el Estado provincial con los tucumanos, con las empresas, y también una reforma del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. ¿Qué mesas tienen hoy ya conformadas trabajando? Estamos trabajando muy fuertemente en la mesa tanto de economía, que estamos avanzados en una reforma tributaria. El sistema tributario no da para más en Tucumán, las empresas están asfixiadas, Tucumán no genera empleo privado, es una provincia que no genera empleo privado desde hace 15 años aproximadamente. La única alternativa que hay hoy por hoy para conseguir trabajo está en el Estado, ya sea los estados provinciales, municipales, las comunas, y eso es porque el Estado asfixia sistemáticamente a las empresas, no deja que se vengan a instalar empresas nuevas. Entonces vamos a hacer una reforma tributaria. Después, estamos trabajando también en una reforma en lo que tiene que ver con coparticipación provincial. Queremos algo que es muy importante y creemos que una reforma muy difícil, pero que alguien lo va a tener que hacer y no hay otro espacio que lo pueda hacer que el espacio del presidente Milei, que es la eliminación de las comunas rurales. Creemos que hay que eliminar las comunas rurales y que participen de los municipios en los que geográficamente operan. Entonces... ¿Pero en qué sentido? A ver, vamos a un ejemplo puntual. Sí. Vos tenés el departamento de Yarobuena, que tiene como municipio cabecera Yarobuena, y como comuna tiene Tafí Viejo y Seville Redondo. Yarobuena absorbería esas tres. Claro, Yarobuena absorbería las comunas que... Desaparecerían en realidad los departamentos que quedarían los municipios cabecera. Claro. Bien. Claro. Y... Bueno, había una reforma, había una propuesta de reforma electoral el año pasado, no sé en qué habrá quedado, y esto es información, no sé si los legisladores que lo estuvieron escribiendo querrían que esto se sepa. Se estaba proyectando que Tucumán tenga elecciones departamentales, no municipales y comunales, donde haya candidatos por departamento, sobre todo por el Poder Legislativo. Haya candidatos por departamento. Claro. Si bien yo creo que la propuesta que vos estás hablando acá es mucho más por el lado del Ejecutivo, para achicar los ejecutivos, digamos, y que se conviertan en municipio, viene más o menos por el mismo lado. Y sí, porque además uno lo que busca es que haya menos discrecionalidad en el gasto. Entonces estamos trabajando en una reforma en la coparticipación. Pero porque paralelamente, perdóname, yo voy pensando mientras charlamos. Y vuelvo al ejemplo de Yarobuena, por una cuestión de que estamos acá físicamente y lo vemos. Seville Redondo tiene su presupuesto, Tafí Viejo tiene su presupuesto y Yarobuena tiene su presupuesto. Lógicamente, el Yarobuena es muchísimo más grande porque es municipio sobre todo. Lógico. Si absorbe los otros dos, debería también crecer su presupuesto. Y sí, probablemente. Bueno, eso se va a ir analizando y es lo que estamos trabajando con las mesas técnicas. El tema es que no haya discrecionalidad, digamos. Entonces, la coparticipación va a ser automática. Eso es lo que nosotros... se va a ceder algunos impuestos. Probablemente el inmobiliario queremos que pase a mano de los municipios. Bueno, en todo eso estamos trabajando, pero la verdad que queremos barajar y dar vuelta al Estado provincial porque es un Estado demasiado caro, hace falta una motosierra importante y nosotros creemos que el único espacio que lo puede hacer es el espacio del presidente Milei. Pero hoy las encuestas al gobernador Jaldo le dan una buena imagen y por lo que dicen los encuestadores es sobre todo por la buena relación que tiene con el presidente. Sí, la verdad que sí. Bueno, eso está mostrando que lo que te decía, mucha gente o gran parte de los argentinos, de los tucumanos en particular, está apoyando este proceso. Lo que nosotros creemos, y desde la Libertad Avanza estamos convencidos, es que las provincias tienen que sumarse a la ola desreguladora y a la ola de baja de impuestos que se está dando a nivel nacional. Tucumán es una provincia que
no tiene litio, no tiene reservas de gas, no tiene reservas de petróleo, no tiene minas de cobre. ¿Qué es lo que tenemos en Tucumán? Nosotros tenemos profesionales, tenemos empresarios, tenemos trabajadores que marcan la diferencia a nivel regional, pero el problema es que ellos pueden votar con los pies. Y si Tucumán no se adapta, no genera las condiciones para que las empresas se instalen en Tucumán, se nos van a terminar yendo. O sea, vamos, en vez de ser el faro del norte, a donde venían las personas más capacitadas de las provincias vecinas a además tengo 4 universidades. Claro, las universidades, a estudiar, a trabajar, desarrollaban su vida acá. Son pocos los tucumanos que no tienen algún pariente que haya venido de Salta, de Santiago del Estero, Catamarca. Y era porque el trabajo se generaba acá, la riqueza se generaba acá, y nosotros creemos que esto lo estamos perdiendo. El líder, lógicamente ideológico de La Libertad Avanza, es Javier Milei. ¿El líder político es Karina? Yo creo que son un equipo, ¿no? Uno ve desde afuera lo que hablan principalmente los periodistas, pero no me imagino que ella haga algo que él no quiera. Yo creo que trabajan juntos. ¿Y cuándo vuelven a venir? ¿Tenés agenda o todavía no se sabe nada? Sobre todo Karina y Lisandro Catalán, que suelen ser los que están viniendo últimamente a Tucumán. Karina va a estar mañana en Tucumán. Ah, mañana no sabía, perdona a la audiencia, no estaba enterado. Sí. Mañana, contanos. No, va a tener unos recorridos y va a hablar con la gente de La Libertad Avanza, y básicamente... Va a ser una reunión mesa chica, digamos. Sí. ¿La candidatura ya la tenemos definida? No, eso no. ¿Lisandro Catalán, cabeza? No se está hablando nada. No se está hablando nada de eso. Lisandro es el presidente del partido. Imagínate que el ministro del Interior, virtual ministro del Interior, sea tucumano y esté tan interesado por los temas de Tucumán, es importante, digamos, pero no se está hablando de candidatura porque, bueno, hay muchísimo trabajo todavía. Todavía no se habla de candidatura dentro de Libertad Avanza. No se habla. Porque hay muchos runrunes. Sí, no sé, yo me dedico más a la parte técnica, la verdad, y no... las reuniones que hemos tenido hemos dicho, no se habla de candidatura, nosotros estamos laburando, estamos trabajando para generar esta alternativa para Tucumán, así que bueno, eso es lo que yo te puedo decir. Manuel, muchísimas gracias. No, de nada, gracias a vos. Vamos a la primera pausa de Seamos Francos, y ya venimos. Vamos a... Timodela, te doy una recomendación, pasá por la 25 de mayo 278 en San Miguel de Tucumán, y tratate en Timodela, que es el spa más de 27 años en la provincia, masaje, peluquería, belleza de manos, estética, uñas y todo lo demás. Ahora sí, vamos a la primera pausa y quédate porque en el bloque que viene vamos a reestructurar un poco, seamos francos, vamos a reestructurar un poco el programa y vamos a tener, no va a ser un debate, pero sí una charla abierta sobre economía y lo que está pasando con la economía nacional. Dale, quédate. Volvemos con Seamos Francos y hoy, a diferencia del programa pasado y lo que solemos intentar hacer, vamos a tener a 2 personas en el piso, 3 contándome a mí, para que podamos explicar lo que está pasando con la economía, ellos pueden explicar en realidad, y podamos ver más o menos qué pasará en adelante con la economía local. Estamos con Mario Coltan, un amigo de la casa, contador Mario Coltan. ¿Qué tal, Franco? Que suele por lo menos ayudarme a mí en lo que es materia económica. Chateamos de vez en cuando y me explica. Y estamos con Bernabé Salas, economista, que va a venir también a dar su punto de vista y que después de los puntos de vista de ambos profesionales, ustedes que están en casa puedan llevarse este camino que está transitando nuevamente la Argentina después de muchos años en materia económica y que sepamos qué va a pasar. Primero, yo voy a intentar dar una introducción, ustedes cualquier cosa me interrumpen y me dicen, che, estás equivocado en esto. Puede ser. La Argentina solicitó, hablando mal y pronto, un préstamo al Fondo Monetario Internacional para pagar una deuda que tenía y que se vencía, por lo que no es que saneamos la deuda, sino que la pateamos para adelante. ¿Más o menos? Hay que ver los términos finales del acuerdo. Bien. Perdón. Tomo la primera palabra. Por favor, un placer. Porque todavía no se sabe a ciencia cierta si el Fondo Monetario va a realizar como una postergación de los pagos, además de estos 20.000 millones nuevos que está por prestar la Argentina, o de estos 20.000 millones, los vencimientos entre 2025 y 2028
permanece. Bien. Es sustancialmente distinto porque te reduce mucho el margen de maniobra. Los vencimientos entre 2025 y 2028 son 14.000 millones de dólares aproximadamente. En ese caso te quedarían solo 6.000 de margen de maniobra neto para financiar el Banco Central, etcétera, como deuda nueva. Bien. En el caso que sean 20.000 nuevos y posterguen estos pagos, algo que el Fondo Monetario no suele hacer, creo que no lo hizo nunca. Bien. No estoy tan fresco con el dato, pero creo que no lo hizo nunca. Si se postergan los pagos, tenés 20.000 millones para aumentar el patrimonio del Banco Central. Son términos, es letra chica, pero es sustancialmente distinto. ¿En qué te sirve aumentar el patrimonio del Banco Central? En primer lugar, esto iría directamente a estoquear de reservas al Banco Central. Esta salida del cepo cambiario, volver a la libertad o a la flotación sucia esta que anunciaron, se necesitan muchos dólares porque hay muchos dividendos contenidos en Argentina. Bien. Para empezar, siempre puede haber cierta especulación y mucha gente querer sacar sus dólares de repente, algo que no es la principal preocupación en este contexto, sino que hay muchas empresas que hace muchos años no pueden remitir sus dividendos en dólares a sus casas matriz en otros países o sacarlos del país por lo que fuere, porque es su dinero y tienen derecho. Entonces, en ese caso habría mucha demanda de dólares para sacarlo del circuito y remitirlos a otro país. Por ejemplo, en ese caso necesitas muchos dólares para sostener esto. Para respaldar el dinero que yo quiero sacar del país porque lo tengo dentro del banco. Exactamente, eso en caso de personas físicas. En caso de personas humanas como nosotros, ahorristas, quieren tener sus dólares, tienen total derecho de hacerlo, también necesitan un respaldo. Claro. Mario. Bueno, yo tengo una mirada distinta de los documentos que pude leer del fondo. Con todo el respeto a Bernardo, pero creo que el fondo... Bernabé, perdón. Perdón. Bernabé. El fondo nos otorga 20.000 millones de dólares. Sí. Y todos sabemos, tanto los que entienden como los que no entendemos a fondo de esta mecánica de la asistencia del Fondo Monetario Internacional, que ir al fondo es cuando un plan económico de un país fracasa. ¿Por qué? Porque está definido el fondo como el prestamista de última instancia. Uno se mueve con los fondos, con los lugares que hay capitales en el mundo que circulan. Llega un momento que toda esa rueda financiera para mantener un programa económico fracasa y se acude al fondo de una manera, me parece que más que preocupante por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque en el medio, en las últimas 18 jornadas que vivimos con el Banco Central, la única constante que hubo fue salida de dólares del sistema. Bien. Salieron... Y estos 20.000 millones serían para estos 20.000 millones tienen la característica, en general el fondo lo hace, en primer lugar para poder cobrarse los intereses de los préstamos otorgados a la Argentina. Pero en esta oportunidad el fondo juega de otra manera, y en eso yo comparto con la reflexión de Bernabé. Así es. Exactamente. Que el fondo se juega de una manera distinta a lo tradicional. ¿Por qué? Porque es la primera vez que dentro de un préstamo de 20.000 millones de dólares, casi 14.000 millones van a tener libre disponibilidad por parte del gobierno del presidente Milei y el ministro Caputo. Pero a ver, ¿qué significa libre disponibilidad? Quiero dejarte con eso, la libre disponibilidad. Yo quiero ir a la lógica, que lógicamente en estos casos no hay que tratarlo de una manera lógica, sino de una manera técnica, y después hay otros bretes que exceden de nosotros. Yo debo 20 pesos y le digo a mi acreedor, préstame 20 más para pagarte. Directamente, en ese caso, ¿por qué me daría el dinero nuevamente? Bueno, la respuesta... te lo estiro en vez de devolvérmelo el mes que viene, me lo va a devolver en agosto. Franco. Pero si vos me das el dinero, tranquilamente puedo no pagarte y ya te voy a deber 40.000. Perdón. Sí, por Permiso. favor. Para cuidar la forma. Una generación que hay que saber respetar. El negocio del fondo no es que vos le pagues. Claro. El negocio del fondo es que vos le pagues los intereses. Claro.
¿Por qué? Porque además de pagarle los intereses, el fondo no tan solo te presta plata, sino que te pone condiciones para que ese país funcione de una manera determinada. Por ejemplo, las condiciones de esto del dólar. El dólar, la devaluación, ahora le llaman, no devaluación, sino que le llaman deslizar. Viste que en este país es maravilloso. Cuando íbamos a devaluar, cuando íbamos a entrar en el default, hubo un ministro que le llamó reperfilar. Sí. Ahora, en lugar de devaluar, le llamamos deslizar. Es como que entra una mano, se desliza, claro, y te lleva los dólares. Bueno, ahora el fondo nos permite hacer un deslizamiento por parte de la moneda y lleva a que hoy concretamente, terminó en 1.230 para un dólar que va a moverse, vos decías en la editorial, entre bandas. Va a haber una banda de 1.000, una banda de 1.400. Lo que se generó hoy, en el día de hoy, es que hubo una devaluación del 12,7%. En el día de hoy. En el día de hoy, que es donde el mercado, entre comillas, porque el mercado no es tan grande para que mueva semejante volumen, haya un corrimiento del precio del dólar de 1.099 a 1.250, 1.230. Ese corrimiento de 12,7 es parte de lo que el fondo le venía planteando en la negociación a Dante Caputo, a Toto Dante Caputo, a Luis Dante Caputo, que tenía que devaluar, cosa que el gobierno resistió en esa idea. Hoy cuando vos decís el dólar termina en 1.230. 1.230 según el Banco Nación. ¿Hoy no hay más dólar blue? Hoy, lunes 14 creo que es hoy, ¿no hay más dólar blue? Hay, pero existe. Pero hoy, a ver... ¿Qué es el dólar? Yo para que lo tengamos... Hay una página web que te dice, dólar en la Argentina, en Tucumán, tal precio. Santi, disculpe, Santi, ¿qué dice el precio del dólar de la página que solemos verla comúnmente? Decirme los dos puntos, los dos polos que tiene Tucumán. Pues suele decir, viste, cuando uno quiere saber el precio del dólar, dice 1.200, 1.230, bueno, más o menos el medio. Hoy 14, ¿sigue siendo así o ya hay un precio único por más que haya devaluado o no haya devaluado? A ver, el dólar blue es siempre un dólar, vamos a llamarle quitando la connotación negativa, un dólar negro. Claro. Es un dólar mercado negro. Ahora, si está en esta flotación donde hay un dólar libre, donde lo puede comprar todo el mundo por el home banking, más allá de la limitación del cajero humano. Exactamente. El dólar blue en el corto plazo termina convergiendo al dólar oficial, al dólar libre. Claro. Puede que exista persistentemente inclusive una diferencia mínima entre dólar blue, que es lo que pasó en 2015. Pero sería, hablando mal y pronto, para que la plata negra se pueda transformar en dólares. Para eso serviría hoy el dólar blue. Desconozco esa etapa. No sé si el contador nos puede colaborar. Está claro. Es dinero en negro que yo voy a la cueva, claro, y en la cueva la compro. ¿Por qué? Porque hoy, con esta suerte de acceso de las personas humanas a comprar dólares libremente, tiene una restricción. ¿Cuál es la restricción? Tiene que tener cuenta bancaria en pesos y tiene que tener una cuenta bancaria en dólares. Si es plata en negro, no puede tener ni una ni la otra cuenta. Completamente. Y si va por ventanilla... Por eso supuestamente también... por eso hoy funcionó el dólar blue, porque el que quiere comprar con la plata del bolsillo directamente por ventanilla en el banco, le dice el banco, usted puede comprar $100. Sí. Si quiere hacer otro tipo de compra, no tiene otra alternativa. Si no tiene cuenta en peso y cuenta en dólar, va a la cuevita y se compra el tradicional dólar blue. Comparto el concepto que mencionaba Bernabé, que es un dólar marginal, negro, pero que en definitiva, por ser uno de los mecanismos de acceso al billete americano, funciona e impacta en la actividad económica. Después hoy veía que también el dólar MEP, que suele ser más barato que el dólar convencional, cotidiano, o el que está, el que se ve en el Banco Nación, hoy está al mismo precio. Sí. Por tanto, debe haber sido por la masividad de compra a través de home banking, ¿no? Es posible, pero también es un dólar que representa otras transacciones virtuales. Es un dólar especial
para ciertos activos, ciertos bonos, ciertos títulos que opera de esa manera. Bien. De todos modos, creo que a lo que querés llegar es que había una oportunidad de arbitraje. Querés decir, muchos mencionaron en redes sociales, bueno, compro oficial, vendo el MEP, lo pongo en el home banking. Eso se hacía hasta hace poco. Exactamente, ese rulo que yo creo que también va en el corto plazo va a terminar convergiendo. Son asimetrías del primer día, donde siempre hay una oportunidad. ¿Cuánto es corto plazo? Y es difícil. ¿Se estima corto plazo 6 meses, corto plazo 3 meses, corto plazo 2 semanas? Yo estimo que en semanas. Bien. ¿Usted qué opina? ¿Vos creés que, que van a converger en un solo precio? Yo creo que no, porque tienen mecanismos distintos, tienen funciones distintas. El MEP era un dólar que uno accedía a través de una cuenta en el banco, sí, cosa que no todos los tucumanos tenemos la cuenta en el banco, ni menos aún una cuenta en dólares. Los tucumanos no son muchos los que tienen cuenta en dólares en los bancos, que es la manera de acceder a un dólar a través de comprar un título. El título se vendía, se cambiaba por dólar y volvía a tu cuenta en dólar, que es distinto al contado con liqui, que es para la negociación del comercio exterior. Bien. Para que converja, tiene que haber varias cosas. En primer lugar, tiene que ir al mismo ritmo de devaluación, una moneda con la otra. Mientras yo tenga una cantidad de personas humanas que operen en el sistema financiero de manera legal, transparente, los dólares financieros van a perder fuerza. Ahora, si en el dólar institucional, bancario, se produce un movimiento donde la presión del ciudadano es a mayor demanda del dólar, lo más probable es que no encuentre respuesta en los bancos, porque lo que le falta a la Argentina son dólares. No, y además, y lo que está echando mano el gobierno en este momento es a los encajes de los depósitos en dólares. Ya no tan solo no tiene dólares genuinos, sino que echa mano a los encajes bancarios en dólares, que son depósitos nuestros. Porque además estoy pensando, y corríjanme ustedes, gran parte de la economía de la Argentina es en negro. Entonces, se dice que el 40% de la economía argentina sería marginal. Entonces, tampoco habría tanto dinero en el home banking para poder comercializar los dólares en esta propuesta de comprar dólares libres a través de home banking. Bueno, a ver, mecanismos yo creo que siempre existen. También hay que entender que la economía en negro del país, en general, no en su totalidad, pertenece a un sector socioeconómico particularmente menor. Bien. El índice de salario, por ejemplo, del sector informal está siempre o casi siempre por debajo del sector público y el sector formal. Bien. Entonces, hay una gran relación entre la informalidad y la pobreza. Esto no es una novedad. Bien. En ese caso hay que ver la capacidad de ahorro de estas personas puede también ser mucho menor. Entonces los mecanismos, primero que la informalidad sí puede tener, yo tengo entendido, sí puede tener cuenta de banco. Existen muchas billeteras virtuales, muchos bancos que reciben plata, a menos que sean transacciones gigantes, se puede operar con libertad. Pero tengo entendido, corríjame también ustedes, a partir de 500.000 pesos de transacción ya salta la alarma, digamos, si se quiere, en lo que es Arca, sí, y te empieza el control. 500.000 pesos es dinero, pero es mucho menos que la canasta básica. Claro. Por lo que si uno que está en la informalidad, en el mercado negro, o que recibe ingreso en negro y deposita, vení vos, Mario, me da 500.000 pesos por X motivo, por un trabajo que yo hice para Mario, pero me lo paga en negro. Yo lo meto en mi billetera virtual, ya salta la alarma. En el momento que la metés en la billetera virtual, la blanqueás, si no me equivoco. Exactamente, pero en el momento, vos decís, transacciones de más de 500.000 pesos, la monitorean. Muchas transacciones, yo creo que la mayoría, te diría, para el sector informal, pueden ser menores de 500.000 pesos. Bien. Y de esa manera pueden adquirir dólares o incluso Claro. activos. Bien. Sin entrar en el tema de educación financiera, Sí, no, obvio, cuánto obvio. se conoce de inversiones, etcétera. O inclusive los 100.000 en efectivo todavía se pueden conseguir. Si abro una cuenta en un Para banco comprar los 100 tradicional, dólares. Sí, claro, bueno, ahí tenemos el límite de 100, por supuesto. Pero de todos modos, todo lo que no se puede operar en blanco, como decía mi colega de la economía,
va a ir por mercado negro, puede ir al blue. Un blue que eventualmente ya empezó a converger. Si no converge, como decimos, puede estar marginalmente por encima del dólar libre, pero sigue siendo un medio de acceso a cualquier persona que desee comprar dólar por fuera del circuito formal, por supuesto. ¿Para qué el ciudadano que...? Pero perdón, sí, una aclaración, porque hay una mirada que yo por ahí no comparto totalmente con Bernabé, que es el tema del dinero en negro, bien, la actividad informal. El principal sector que genera una economía en negro no son los sectores de menos ingresos. Bien. En mi opinión, por los estudios, por lo que vemos de la propia arca. Pero creo que él no dijo que generan, sino que cobran. Lo cobran. El principal factor económico en la Argentina que genera marginalidad son los principales generadores de riqueza en la Argentina. Bien. En primer lugar, la nómina de las empresas agroexportadoras. Si uno pudiese, en algún momento de este bendito país, poder medir, pesar cada uno de los barcos que se venden granos al exterior, cuánto tributan en Argentina y cuánto deberían tributar, no lo voy a poner en palabras mías. Vamos a hablar de Jorge Asís, un periodista reconocido, que en algún momento dijo, si los rosarinos, y para hacerlo un poco solo más los amplio, rosarinos, solo los santafesinos pagasen los impuestos que tienen que pagar por el comercio de granos al resto del mundo y a nuestro país, hubiésemos cancelado la deuda externa. claro. Digo esto para que no busquemos tanto en este sector, desde ya muy golpeado e informal, sino que allí hay que poner mayor atención porque por ahí se nos van esos dólares que la Argentina necesita. ¿Y por qué no se le pone atención a eso? Estamos saliendo ya de un debate económico. No, bueno, ahí hay miradas distintas. Hay gente que dice que hay que dejar que el mercado funcione, que la libre empresa funcione. Porque quizá no hay que ponerle tantos controles encima porque en definitiva el mercado va a acomodarlo. Porque quizá que por una cuestión impositiva, como decía recién Manuel Guisone, hay mucha carga impositiva contra el privado que hace que intente una suerte de comercialización en negro para tener una diferencia. Igual yo creo que en Argentina venimos con un problema que es no tan solo que no estamos haciendo las cosas de manera correcta en penalizar a los que evaden impuestos, sino que eventualmente sale un blanqueo que los premia. Los deja blanquear dinero a un costo bajísimo, sin costo, sin pagar los impuestos que evadieron. Para no caer sobre ninguno, creo que todos los presidentes hicieron un proyecto de blanqueamiento. Pero hay diferencias en los blanqueos. Hay blanqueos que tienen un costo y hay un blanqueo que se regala. Este último blanqueo exitoso para el gobierno de casi 23.000 millones de dólares fue un blanqueo sin costos. Vos te presentabas hasta $100.000 y no pagabas ningún cargo punitorio. Y arriba de los $100.000 creo que era el 5 o 7%. Empezabas a pagar un porcentaje de carga. Que tampoco es mucho. Que tampoco era tanto, porque además... ¿No pagaste de impuestos? Claro, frente a la carga tributaria. Pero además, pensemos que entraron 23.000 millones de dólares y algo pasó en este país hermoso. No tenemos reservas. Claro. Entraron ingresos por más de 6.000 millones de dólares porque pasamos de ser compradores de energía a vendedores de energía. Sí. Vendíamos gas, petróleo, 5.000 millones de dólares entraron por nuestro superávit de producción. O sea, 23.000 millones de dólares de blanqueo, 5.000 millones de energía y estamos con reservas negativas. ¿Qué está pasando? Hay que ver por dónde se nos va, porque se fueron en 15, 18 meses, 23.000 más 5, 28.000 millones de dólares y tenemos una reserva negativa idéntica a la que dejó Sergio Massa en el 2000. Ahí hay una explicación para una parte de estas reservas al menos, que es que durante todo 2024 el gobierno pagó a acreedores externos, FMI y organismos multilaterales, inclusive ciertos títulos públicos. Dame un minuto, vamos a la pausa y lo explicar cuando volvemos. Por favor. Espectacular. Vamos a ver un video de la gente de Tafí Viejo. Chicos, ¿qué hacemos con esto? Hola, ¿casa por casa?
Sí, ¿y eso a dónde va? Ahora sí vamos a una nueva pausa acá en Seamos Francos y ya volvemos con Mario Coltan y Bernabé Salas para seguir hablando de economía. Volvemos con el último bloque de Seamos Francos y me quedo con la pregunta que te habíamos cortado, Berna. ¿A dónde se fueron los 28.000 millones de dólares que Mario nos explicó que no están? ¿A dónde se fueron en este 2024 que me estabas explicando vos? Bueno, exactamente. En 2024 el Banco Central acumuló mucho, pudo comprar mucho, alentaron muchos dólares por exportaciones nuevas, por importaciones que cayeron justamente por un dólar que estaba bastante caro al comienzo, al menos el primer semestre. Y es precisamente por esto que el acuerdo del fondo se postergó tanto también. El gobierno pudo pagar todos los compromisos de deuda, vencimientos de 2024, sin necesidad de recurrir a ningún acreedor nuevo. Claro. Justamente con todo lo que acumuló comprando en el mercado, pudo sortear, compró por poco más de 25.000 millones y 15.000 de estos 25.000 los compró el Tesoro. O sea, el Ministerio de Economía, el Tesoro Nacional, se los compra el Banco Central y el Tesoro a sus acreedores les paga lo que le corresponde. A cambio de pesos, por supuesto. El Banco Central llegaron pesos. ¿Y qué pasó que después de pagar las deudas que teníamos, los vencimientos y de ahorrar, tenemos que salir a pedir plata al fondo ahora? Bueno, ahí es muy interesante esa pregunta porque es uno de los tantos ejes que da la pauta de que el sistema cambiario anterior estaba agotado. Bien. El sistema de zangla cambiaria, que ya estaba muy barata, muy apreciado el tipo de cambio, muy apreciado el peso. Por un lado, empezaron a vender muchos dólares. Por otro lado, si empezás a vender muchos dólares, ya no tenés el stock que tenías o que venías acumulando, ese flujo para pagar con los compromisos de este año, el año que viene, el año posterior. ¿Empezaron a vender muchos dólares porque la gente compraba? No porque la gente compraba, sino porque los importadores empezaron a importar más. Es natural, claro. Con dólar barato y con crecimiento, con recuperación si se quiere, los importadores demandan más bienes importados. Eso es una permanente en la Argentina cada vez que hay peso apreciado y recuperación. Y además los exportadores, al ver turbulencia en el mercado de cambio paralelo, dejaron de exportar. Bien. Si dejas de exportar, pero seguís importando mucho, el Banco Central tiene que sostener esto con muchas ventas, que son las 18 jornadas de venta que nos mencionaba Mario. ¿Y esto es lo que hoy Milei decía, liquiden? Que más o menos le habló al campo, Manu me decía al campo mucho, pero que le dijo al campo, liquiden antes de junio. Es para que vuelvan a entrar los dólares que... Es un llamado de atención. ¿Es un llamado de atención o un pedido de ayuda? Es un llamado... Perdón. Un poco de cada una, ahí termino, es un poco de cada una porque ahora el gobierno, el Banco Central en realidad está en mayor necesidad de acumular dólares que antes. Ya no solo de acumular dólares para eventualmente salir al tipo de cambio y para lidiar con acreedores. Ahora ya hay un nuevo acuerdo, tenemos nueva deuda, pero tenemos una meta con el FMI donde nos piden que las reservas negativas en algún momento vuelvan a ser cero. Bien. Las reservas netas negativas, ¿no? ¿Cuánto es la reserva neta negativa? ¿Hay un número? Y actualmente está al mismo nivel que la que dejó el gobierno anterior, que era 11.000. 11.000 millones de dólares. Depende de la contabilidad, era 11.000 o 7.500, pero mismo nivel del gobierno anterior. Las dos contabilidades le dan igual al gobierno anterior, a la última gestión, que a la actual. Entonces tienen una meta donde tienen que acumular dólares sí o sí, porque si no comprometen los desembolsos, comprometen todo este esquema, que si falla estamos en un problemón, porque el perfil de vencimiento... Al corto plazo muchas cosas se resolvieron, entre comillas, lo podemos decir. Parece que todo se despejó en el cielo por cómo lo venden, por supuesto, de su gobierno. Lógico, es su gestión. Pero si uno ve el perfil de vencimientos desde 2029 en adelante, con lo que tiene que lidiar el gobierno próximo, sea este, sea otro, ya veremos, es mínimamente complicado de tener que, por ejemplo, en 2029 pasamos de pagar... creo que cerca de 10.000 millones en términos de vencimientos en organismos multilaterales y FMI, a pagar casi 18.000. Claro. Y eso es la pauta para los próximos 5 años al menos, de 2029 a 2035. Entonces, es importante que salga bien. Yo, por ahora soy moderado, no me subo a ningún barco. Yo estuve viendo lógicamente las redes sociales, muchas de las redes sociales son o gente que no está de acuerdo con la forma de este gobierno,
o también militantes o políticos opositores a este gobierno que hablan de la timba financiera y sobre todo por quién es el ministro de Economía, que apreciación más, apreciación menos. Es una de las personas que creo que más sabe del mercado en la Argentina en esto de compra y venta de acciones. No nos fue bien con la idea de Caputo en el préstamo que tomó el gobierno de Macri con el Fondo Monetario. Se entiende que intentaría hacer lo mismo de una bicicleta financiera para, en teoría, no sé, pensémoslo bien, recaudar un dividendo extra para tener un extra de dinero. ¿Creemos que va a funcionar? ¿Es el camino que debe tomar un país que pide deuda? ¿O es mejor una inversión, quizá a más largo plazo, pero una inversión al fin? Yo veo algunas claves, no sé si querés que comience. Por favor. Primero, los problemas que veo, por un lado, son la economía real. Si el dólar se mantiene, ahora es libre, pero si en esa libertad... A ver, volvamos, empecemos de nuevo, perdón. Esta timba financiera está muy de la mano con lo que se llama carry trade. Sí. El carry trade es, vendo mis dólares, hoy abrió, no sé, a 1.250, vendí todo a 1.250, me pongo a hacer tasa en pesos, se llama, es decir, activos en pesos que rinden más de lo que eventualmente pretendo, o de lo que eventualmente se espera que ese tipo de cambio fluctúe. Y eventualmente, cuando deseo, yo vuelvo al dólar habiendo ganado unos pesos. Exactamente, teniendo bastantes más pesos, claro, comprando más dólares. O sea, es una... vendo $1.000, me da... ¿cuánto sería? 1.200.000 pesos. 1.200.000. Esos 1.200.000 lo hago manejar, llego a los 2 millones y compro dólares. Exactamente. Básicamente. Un dólar muy parecido al primero. Bien, por lo tanto, ganas mucho dinero, ganaste mucho en dólares. Claro. Esto va es uno de los elementos esenciales para que este esquema se sostenga. Bien. No es una apreciación, no es que yo estoy a favor de esto. No, es la teoría. Estoy escribiendo, sí. Poco incentivo a dolarizarse. Bien. A que los ahorros vuelvan al dólar. Mucho incentivo, quédense en pesos, inviertan en pesos. Que el peso sea fuerte. Bueno, es un gobierno muy pro finanzas en pesos, supongamos, muy pro financiero, pero yo creo que un gobierno muy antiempresa por el momento. Es un poco paradójico, pero vemos empresas exportadoras hoy que creo que siguen en un momento muy malo. Si ya habían hecho un reclamo en diciembre los agroexportadores, que los mencionó Mario también, pero también los otros exportadores que están en una posición de competitividad menor, con un tipo de cambio tan bajo y con un esquema impositivo que varió muy poco. Berna, de acá, hoy estamos en abril. Nos queda todo el año por delante. 14 de abril. De acá a diciembre, siendo optimista y siendo pesimista, ¿qué va a pasar con la economía argentina? Empiezo yo. Como quiera. 1 minuto y medio cada uno, corre el reloj. Yo creo que, bueno, por un lado, este cambio de esquema era necesario. El esquema anterior está totalmente agotado. Sí. Veo cierta estabilidad de este sistema. Mucho vamos a depender también de turbulencias internacionales. Si mañana Donald Trump se levanta con ganas de elevar, con ganas de hacer... Los aranceles otra vez y demás. No, y si la Reserva Federal eleva la tasa por cualquier razón, claro, que la Reserva Federal de Estados Unidos, aunque sea independiente de Trump, ¿no? Decida... Estamos en un problema donde los dólares se van a empezar a ir de nuevo y el tipo de cambio lo van a forzar para arriba. Eso es natural de la economía. Estamos frágiles ante turbulencias, pero veo un escenario de estabilidad, al menos financiera, al corto plazo. Bien. No vamos a lidiar con pagos que no van a ser una gran mochila por unos cuantos años, hasta 2029. Y es clave, un elemento clave, es que a esta estabilidad se le agregue que Argentina pueda volver al mercado internacional de crédito. Bien. Si Argentina no logra eso, estamos en un problema. Vamos a vivir presos de esta deuda. Estamos en un problemón porque los vencimientos, como te digo, de 2021 en adelante son una mochila pesadísima y si no tenés acceso al mercado internacional de crédito, no veo cómo puedas pagarlo, ya sea haciendo un nuevo corralito, cosas totalmente traumáticas e indeseables. Que no queremos escuchar para nuestro país. Mario, 1 minuto. De acá a fin de año, ¿qué ves? Creo que va a tranquilizar en estos meses. Creo que es una apuesta muy grande del fondo al evento electoral de octubre para darle cierta tranquilidad, como bien decía Bernabé, al gobierno para poder llegar hasta octubre. Los mercados van a estar muy atentos a ver qué pasa, porque muchos dicen que va a ser bancar este proceso, este gobierno, y después vendría el fuerte ajuste en octubre. Ya se habla en el escrito del fondo
modificar la edad jubilatoria, más años de aporte, recortes salariales, etcétera, etcétera. Hay varias cosas que están planteadas en el propio escrito del Fondo Monetario. ¿Qué va a pasar con esto? 20.000 millones de dólares van a estar muy comprometidos con vencimiento de 20.000 millones de dólares que tenemos en los próximos 4 años. Tenemos 4 años de gracia. Le daría cierta tranquilidad, pero comparto con Bernabé que esto es de tiro corto, esto está pensado para octubre, el fondo se juega a las elecciones en este octubre. Claro. Y va a ser una cosa muy parecida si uno lee Clarín de hace un año atrás. Lo estaba viendo en el 2018 una etapa parecida, 20.000 millones, las elecciones de Mauricio Macri. Es un copio y pego de esa etapa de Clarín. Digo esto a los efectos de decir que nos tenemos que ir. Mario, muchísimas gracias. Por favor, Bernabé, gracias a ustedes. Un gusto. Un placer. Volverán a ser invitados a Seamos Francos porque la verdad que es un tema muy interesante. Vamos con 2 consejos más. Panificación Lucanto, panificación artesanal con harina de masa madre, harina integral y demás. Búscalo en Instagram como lucanto.p y hacé tu pedido. Además tenemos a Zen Park, salón de eventos en Avenida Conquija 53 en Yerba Buena. Zen Park, si no me equivoco, es el único salón de fiesta que tiene pileta para hacer fiesta pool party. Eso está bueno para pensarlo. Se acabó el programa, se acabó la hora. Quédate en Canal 10. Seguí viendo ahora, si no me equivoco, si viene Noé con Fuera de Juego, que vuelve a empezar este año con su programa. Quédate con toda la programación de Canal 10 y nos encontramos el lunes que viene en Seamos Francos. Chau.